Muy buenas tardes, bienvenidos a esta charla del ciclo que se llevó a cabo acá en el norte de México, organizado por varias ciudades, por la red GFU de varias ciudades como son Durango, Piedras Negras, Parral, Tampico Madero, Nuevo Laredo. Son ciudades que estamos al norte de México, algunas de ellas en ciudades de frontera con los Estados Unidos. Y hoy finalizamos este ciclo que empezó el 18 de enero. Son actividades internacionales por la unidad, por la fraternidad humana, con el propósito de recordar y celebrar el 110 aniversario del natalicio del fundador de esta institución, la Red Cultural para la Fraternidad Humana, Red GFU y SOA, el doctor C. Reinao de la Ferrer. Hoy es Día Internacional de la Fraternidad. Hace algunos años celebrábamos el natalicio del doctor de la Ferrier con una semana de actividades, pero desde hace algunos 4 o 5 años se extendió esa semana a 2 semanas hasta el 4 de febrero. Y se extendió precisamente porque la ONU estableció este día, el 4 de febrero, como el Día Internacional de la Fraternidad. Y bueno, coincide con que así se le denominaba o se le denomina a la celebración que cada año para enero se realiza con motivo del aniversario de natalicio del doctor de la Ferrier. Vamos a compartir alguna presentación para dar inicio al tema. ¿Sí se está viendo ahí la presentación? Sí, pero perfecto. ¿Mandé? Y se escucha muy bien también. No, te oigo un poquito así como lejos y cortado. Sí se ve bien. Ah, sí se ve bien, ok. Bueno, el tema es la fraternidad humana, análisis histórico filosófico. Decimos que hoy es Día Internacional de la Fraternidad Humana, determinación a la que llegó la ONU. ¿Cómo se llegó a esta determinación? ¿Cuándo? Y vamos a hablar un poquito del término fraternidad. El término fraternidad proviene del latín fraternitas, que significa frater hermano e inus pertenencia, definido como el afecto o vínculo entre hermanos o hermandad. El principal antecedente que impulsó esta iniciativa radicó en el encuentro sostenido entre su santidad el Papa Francisco y el líder musulmán Gran Imán de Al-Azhar, Ahmad al-Tayyib. Esto aconteció el día 4 de febrero del año 2019 en Abu Dhabi, durante la visita apostólica del Santo Padre a los Emiratos Árabes Unidos. Como producto de esa reunión se firmó el documento sobre la fraternidad humana por la paz mundial y la convivencia común, también conocido como Declaración de Abu Dhabi. En dicha resolución se resalta la importancia de la educación, la concienciación y el respeto a las distintas culturas y religiones. Señala también la imperiosa necesidad de velar por las personas, promover la paz y poner fin a la violencia, al extremismo religioso, a las guerras y al terrorismo. Pues una resolución bastante ideal que se ha hecho muchas veces, ¿verdad? Esto con el fin de alcanzar los objetivos planteados en tal importante documento, se creó el Comité Supremo para la Fraternidad Humana el día 20 de agosto de 2019, conformado por líderes cristianos, musulmanes y judíos de diversas disciplinas. Este Comité Supremo para la Fraternidad Humana fue creado con la finalidad de generar un marco de cooperación y de acción para el cumplimiento de los objetivos planteados en el documento sobre la fraternidad humana, que exhorta a la paz y la coexistencia en el mundo. Está
conformado por líderes religiosos, académicos del ámbito educativo y líderes culturales de todo el mundo. ACNUR es una agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados, cuyo objetivo fundamental es mejorar las acciones cooperativas de las Naciones Unidas en las áreas de desarrollo asistencial, humanitario y medioambiental, y trabaja de manera mancomunada con las siguientes organizaciones de la ONU, con el Programa Mundial de Alimentos, con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, y con la Organización Mundial de la Salud, la OMS. La ACNUR es una de estas organizaciones del Consejo de la Fraternidad. Otra es Suma Fraternidad. Esta es una oficina técnica que tiene como principal finalidad brindar herramientas a personas y organizaciones para potenciar su compromiso social en Latinoamérica. Genera y apoya iniciativas y proyectos que tienen como objetivo impulsar la fraternidad. Asimismo, brinda apoyo al programa gratuito de voluntariado internacional Milonga, 1000 organizaciones no gubernamentales en acción. Luego, también participa la Red Cultural para la Fraternidad Humana, la Red GFU, que es nuestra organización, la cual es una organización no gubernamental de carácter internacional para promover la conciencia, la salud y el desarrollo humano a través de una educación integral, la comunicación y el intercambio entre los individuos, los grupos, las asociaciones, las sociedades humanitarias, filosóficas, culturales, técnicas, artísticas y espirituales. Bueno, entonces, como vemos, fue en Abu Dhabi, donde el 4 de febrero del 2019, o sea, hace apenas 7 años, ¿verdad? Estaríamos cumpliendo 7 años de que se emitió ese acuerdo, el documento sobre la fraternidad humana por la paz mundial y la convivencia común. Por eso, desde entonces se celebra, la ONU insta a que celebremos este día 4 de febrero, el Día Internacional de la Fraternidad, por este encuentro que tuvo el gran imán árabe de Abu Dhabi con el Papa Francisco. Pero regresando a qué es la fraternidad humana. Aquí está, por cierto, mal escrito, fraternidad es fraternidad. Está definida como el afecto o vínculo entre hermanos o hermandad. ¿Cómo se construye la fraternidad humana? Con la tolerancia, la tradición pluralista, el respeto mutuo y la diversidad de religiones y creencias. Esto es lo que promueve la fraternidad humana. Nuestra institución, en la mayoría de los países, durante muchos años se llamó Gran Fraternidad Universal Línea Solar. O sea, en 1948, cuando el doctor de la Ferrier funda esta institución, el nombre era simplemente Gran Fraternidad Universal. Pero luego, después de que hubo algunas divisiones, el doctor José Manuel Estrada, cuando viene a México en 1963, él la funda la registra como Gran Fraternidad Universal Línea Solar. Pero luego, a partir del 2010, a partir de algunas problemáticas en algunos países, sobre todo en Sudamérica, por disputas por el nombre, nosotros decidimos cambiarle el nombre. Entonces se cambió de Gran Fraternidad Universal Línea Solar a Red Cultural para la Fraternidad Humana, Red GFU. Y bueno, todo esto en el marco de lo que dice aquí, con la tolerancia, la tradición pluralista, el respeto mutuo y la diversidad de religiones y creencias. Esto es lo que promueve la fraternidad humana. ¿Qué es la fraternidad y su ejemplo? La fraternidad es un valor que no se resume solo a un grupo de personas, sino un valor universal y transversal a todos los seres humanos, de considerarnos todos hermanos. De esta manera, el valor de la fraternidad nos lleva a ser solidarios, respetuosos y empáticos unos con los otros en el mundo. Es importante esto que estamos aquí realizando, es decir, analizando la palabra fraternidad, porque pues es precisamente lo que caracteriza a nuestra institución. ¿Cómo se expresa la fraternidad?
Servir y ayudar a los demás, por ejemplo, ayudando a cruzar la calle a un adulto mayor, brindar apoyo a personas en situación vulnerable o cualquier otra acción que impacte de manera positiva en el próximo. O sea, la fraternidad se expresa con acciones de apoyo de unos a otros. En todas las, ¿qué dijo el maestre de la Ferrier al respecto? El maestre de la Ferrier, en los grandes mensajes, dice lo siguiente: en todas las edades ha existido una gran fraternidad universal. En cada una de las grandes civilizaciones, mayas, incas, druidas, esenios, ha existido un cuerpo organizador consistente en los altos dignatarios de esta institución que ha tenido en su poder la guía de la humanidad. O sea, el maestro de la Ferrier nos dice que en las grandes civilizaciones siempre ha habido una gran fraternidad universal. Ahora, nosotros somos fraternidad humana o fraternidad universal. Son equivalentes. ¿Por qué? Conceptualmente estamos hablando de lo mismo, porque al hablar de humana nos referimos a lo universal, y lo universal es una categoría que comprende lo humano. O sea, de alguna manera, aunque nuestro nombre, el primer nombre con que teníamos nuestra institución era Gran Fraternidad Universal, y se cambió por Fraternidad Humana. De alguna manera, como aquí lo desglosamos, pues es equivalente. Ahora, en las diferentes religiones, diferentes religiones, pues también se expresa lo mismo, ¿verdad? Eh, por ejemplo, en el Mahabharata, en el hinduismo, ¿alguien puede leer lo que dice ahí? Yo por aquí, por cuestiones técnicas, esa parte no la alcanzo a ver. ¿Qué dice ahí el Mahabharata? No ofendas a los demás como no querrías ser ofendido. Así es, esto es lo que expresa el hinduismo en el Mahabharata. Luego el budismo en el Udanavarga dice no ofendas a los demás. Ah, bueno, ese es el budismo. El que está un poquito más arriba, perdón, el Mahabharata, arriba del budismo. No sé si lo alcancen a ver. Todo lo que debes hacer lo encontrarás en esto. No hacer nada a los demás que te haría daño si te lo hacen a ti. Ok, ese es el Mahabharata. Y el budismo en el Udanavarga dice no ofendas a los demás como no querría ser ofendido. El taoísmo en el Tai Shan Kan Jin Pen dice, los éxitos de tu vecino y sus pérdidas serán para ti como si fueran tuyos. En el confucianismo, en el libro Analectas, dice, ¿hay alguna regla que uno debe seguir toda la vida? Sí, la regla de la bondad gentil. Lo que no deseamos que nos hagan, no lo hacemos a otros. En el judaísmo, en el Talmud Sabbat, dice, lo que no deseas para ti mismo, no le desearás a tu vecino. Esta es toda la ley, el resto es solo comentario. En el cristianismo, en Mateo 7:12, dice, en todo, haz a los demás lo que quisieras que te hagan a ti, porque esto resume la ley y los profetas. Y en el islamismo, en el Sunat, dice, ninguno de ustedes será verdadero creyente a menos que deseen para su hermano lo mismo que desean para sí mismo. Bueno, son ideas de las diferentes religiones que tienen que ver precisamente con el amor, con la fraternidad, con el respeto entre los seres humanos. Muy semejante, aunque con diferentes palabras. En nuestra institución, la Red Cultural para la Fraternidad Humana, se dice, es una institución cultural mundial adherida a la UNESCO. Su fin es unir en un todo las agrupaciones culturales, deportivas, científicas, deportivas, filosóficas, religiosas, etcétera, sin distinción de razas, credos, nivel social, económico, con el fin de lograr la paz mundial y el desarrollo y el progreso de toda la humanidad, acrecentando la conciencia individual. Bueno, todo este párrafo nos habla precisamente o nos define cuál es el sentido de la fraternidad que nuestra institución ve. O sea, unir a las personas, unir a las organizaciones humanas. Bueno, aquí vamos a pasar estas imágenes. Estas imágenes aquí nos hablan de personajes de nuestra institución y de otras organizaciones que
que han trabajado por la fraternidad. De acuerdo a las enseñanzas de nuestra institución, la era de Acuario inició en 1948. Y en 1948 se creó precisamente las Naciones Unidas, esto posterior a que termina la Segunda Guerra Mundial, con fines precisamente de que todas las naciones vivan en paz. Desafortunadamente, como sabemos, después del 48, pues han seguido las guerras. O sea, la Organización de las Naciones Unidas, en lo teórico, tiene un fin muy noble, pero en la práctica, pues no se ha cumplido, no ha podido la ONU frenar las guerras del todo. Y cada vez, pues es una institución que, que está más débil, tiene menos poder moral, etcétera. Sin embargo, pues el propósito ahí está. Siguen muchos países eh, rigiéndose por estas normas creadas por las Naciones Unidas, que son los derechos humanos. Y esto fue en 1948, precisamente coincidiendo con el inicio de la era de Acuario. Pero no nada más las Naciones Unidas. En el ámbito de las organizaciones que tienen que ver con la cultura oriental, también se han dado muchas instituciones. Por ejemplo, Yogi Bayan en 1969 fundó la Holy Organization y el Kundalini Yoga con el mismo fin, hermanar a la humanidad. Swami Prabhupada fundó los Hare Krishna también con ese motivo. Indra Devi, bueno, ella tengo entendido nació en Suiza, pero se desarrolló sobre todo en Argentina. Eh, en los 60s y 70s fue una gran difusora del yoga, tanto en Estados Unidos como en América y Europa. Luego, en México, en 1976, varias organizaciones orientalistas y la Gran Fraternidad Universal, que todavía en ese tiempo llevaba ese nombre, Gran Fraternidad Universal Línea Solar, llevan a cabo en Huastepec, Morelos, México, la primera conferencia mundial por la unidad del hombre. Estas conferencias se siguieron llevando a cabo. Hubo en Chicago, hubo en Brasil, hubo en Perú, recuerdo hubo en España, en Italia. Durante periódicamente se hacía cada 2 años, algo así. En fin, este fue otro esfuerzo también buscando aplicar las enseñanzas del doctor de la Ferrier y en general de la historia humana, como vimos, buscar promover la unidad del hombre. El maestro Domingo Díaz Porta funda la Mancomunidad de América India Solar. Él era parte de la Gran Fraternidad Universal, pero se separa y funda el Maíz. Luego el maestro Rafael Estrada, quien también era parte de la Gran Fraternidad Universal, en México funda la Línea Solar del Sur. Luego José Michán, Carlos Michán y Chay Michán son maestros que eran de la Gran Fraternidad Universal y ellos son los que precisamente se quedan con el nombre ese, Gran Fraternidad Universal Línea Solar. Pedro Enciso, que era también un miembro de esta institución, funda la Augusta GFU. Swami Muktananda funda el Siddha Yoga, también una institución que promovía, o todavía existe en algunas partes, promueve la meditación. Deepak Chopra, escritor y difusor de la filosofía hindú, donde también se promueve la unidad humana. Rajneesh Osho, difusor del yoga extravagante, pero al fin y al cabo también promoviendo la unidad humana. En América del Sur existe PROUD, una de muchas organizaciones que promueve precisamente la economía solidaria basada en la ética y la ecología. Esta es una organización muy parecida a la Red Cultural para la Fraternidad Humana porque establece ashrams y nada más que esos ashrams, más que, aunque también practican yoga y meditación, ellos más bien buscan ser autosuficientes en la cuestión de alimentos. Y así hay un sinfín de organizaciones que han surgido, ¿verdad? Los Isayas, los Esenios, los que creen en los extraterrestres y muchas corrientes. Eh, y todas ellas, pues, promueven también esta fraternidad humana. En el caso de nuestra institución, pues tenemos muchos maestros, ahorita son 35 maestros y van a ser más, algunos de los más
que más conocemos, pues es el maestro Gustavo Toro, César Ortega, Constancio Gribaudo, Lucía Cordero, Armando Navarro, entre muchos otros, más otros 30. Entonces, pues, la creación de las Naciones Unidas fue el símbolo de la fraternidad, ha sido el símbolo de la fraternidad, buscando que prevalezca esa fraternidad para lograr la igualdad y la libertad. Bueno, aquí vamos a algo muy importante. Esta parte es muy importante. Esta charla se denomina ¿cuál es la importancia de la fraternidad en la era de Acuario? Y aquí voy a remitirme a la Revolución Francesa. La Revolución Francesa hace ya en 1673, si mal no recuerdo, a partir de esa Revolución Francesa terminan las monarquías, terminan en su mayor parte, porque todavía hay monarquías, pero ya mínima. Pero la Revolución Francesa marca el fin de una época muy oscurantista y en lo político y en lo económico, un régimen pues donde mandaba un rey en cada región del mundo y el rey, los reyes, pues le delegaban cierta autoridad a otros personajes, los cuales pues se denominaban que conde y cosas por el estilo, príncipes, condes y demás. Pero cuando llega la Revolución Francesa, se termina eso y nace la democracia. Y la Revolución Francesa se lleva a cabo con un mensaje basado en 3 palabras: libertad, igualdad y fraternidad. A partir de la Revolución Francesa y durante más de 300 años, después de la Revolución Francesa, y gracias a la Revolución Francesa, nacen una serie de sistemas filosóficos y políticos que redundan en el siglo XX en 2 formas políticas económicas que rigen al mundo: el capitalismo y el comunismo. El capitalismo buscaba y busca todavía, basado en promover la libertad a pesar de que sacrifica la igualdad. El capitalismo, pues sabemos, lo promueve Estados Unidos y los países europeos. Y ellos dicen que lo más importante es que haya libertad, aunque la igualdad se sacrifique, porque en esos países, pues hay mucha gente rica, pero también mucha gente pobre. El comunismo es el otro extremo. El comunismo busca prevalecer la igualdad, que todos seamos iguales, aunque no tan libres. Entonces, pues China, Rusia eh, y los países orientales que después de la Segunda Guerra Mundial también fueron forzados a seguir estos sistemas, como Polonia, Checoslovaquia, Hungría, etcétera. Y en América, pues sabemos, Cuba sobre todo, también Nicaragua todavía y últimamente Venezuela. Todos estos países pues practicaban sistemas comunistas o socialistas que son derivados del comunismo. Pero aquí lo importante es eso, ¿eh? O sea, ver cómo durante 300 años en la política y en la economía, los que dirigen el mundo han estado oscilando en esos 2 extremos: capitalismo, comunismo. Capitalismo, dizque buscando la libertad, aunque la igualdad se sacrifique. Comunismo, privilegiando la igualdad, aunque se sacrifique la libertad. Pero hoy en día, y precisamente hoy en día, gracias o a causa, no sé cómo decirlo más correctamente, gracias al presidente Trump, pues Trump ha echado abajo muchos acuerdos que había. Y entonces ahorita estamos viviendo algo muy sui generis. Precisamente hace 15 días en la cumbre económica de Davos, Suiza, ahí se juntaron pues, los presidentes de los más importantes países del mundo y pues hablaron, dieron su punto de vista y sobre todo en torno a Trump, ¿verdad? Porque Trump ha venido a pisotear muchos acuerdos que existían
y Trump, con su bandera de defender a los norteamericanos, pues ha amenazado a todo el mundo, ¿verdad? Que les voy a poner aranceles, que me voy a robar Groenlandia, que voy a invadir México, que voy a invadir Cuba, que voy a invadir Venezuela. Bueno, o sea, Venezuela no lo invadió, pero sí mandó unos soldados y secuestraron al presidente. Entonces, ese hecho que pasó en Venezuela, pues ahí todo el mundo vio que Trump no nada más habla, sino que también actúa. Entonces, pues realmente Trump está marcando un antes y un después en la historia del mundo, a tal grado que en esa cumbre de Davos el ministro suizo dio un discurso muy interesante, donde sobre todo él comentó, estamos ante un nuevo mundo, comentó el ministro canadiense, les recomiendo que lo lean por ahí el discurso de él, porque es un discurso muy interesante, donde dice, de alguna manera comenta que de 1948 a la fecha, esa paz que presuntamente existía, pues en realidad no era existía, era ficticia, y que ahora con las amenazas de Trump estamos viviendo un momento en la historia donde pues ahora sí que está saliendo a la luz la verdad. ¿Cuál es esa verdad? Pues que los países están en realidad en guerra y todos, bueno, algunos en guerra económica sobre todo, ¿verdad? O sea, no hay tal fraternidad, no hay tal hermandad, todos son intereses. Entonces, el ministro canadiense dice, se necesita que busquemos otro tipo de acuerdo. Y bueno, afortunadamente existe algo que a la humanidad se le está olvidando y que es la fraternidad. O sea, la fraternidad en lo religioso, las religiones, como vimos, pues ya la retomaron. Hace 7 años, el 4 de febrero de 1919, eh, ahí en Arabia, varios líderes religiosos se reúnen y dicen, es necesario fortalecer la fraternidad en el mundo. Pero ahora se requiere que los políticos y quienes manejan la economía retomen la fraternidad y de alguna manera ya la están retomando. Fíjense ustedes que, bueno, la Unión Europea ya tiene más de 25 años de existencia. La Unión Europea es un símbolo de fraternidad, ¿sí? Ahí estamos viendo cómo en lo político, en el caso de los europeos, lograron poner en práctica la fraternidad y todos los países de Europa toman acuerdos y usan una misma moneda, es donde nace el famoso, eh, ¿cómo se llama la moneda europea? El, el euro, perdón, el euro precisamente. Y toman una serie de acuerdos, borran sus fronteras y en muchos países de Europa pues ya no se necesita visa ni nada a partir de que se crea esta Unión Europea. Entonces los europeos nos ponen la muestra de cómo la fraternidad puede estar por encima y puede regular a la igualdad y a la libertad. O sea, la fraternidad, la amistad, el amor, ya poniéndolo en funciones políticas y económicas, nos da como resultado la Unión Europea. Pero también aquí en México, Estados Unidos y Canadá, se firma desde 1994 el Tratado de Libre Comercio, Canadá, México, Estados Unidos. Esto se fundó en el 94, estamos hablando hace 32 años. Después se cambió hubo una pequeña modificación, pero es un tratado de libre comercio. ¿Y qué nos habla este tratado de libre comercio? Pues es otra vez la fraternidad para lograr la igualdad y la libertad, ¿verdad? Entonces, los tratados como el de la Unión Europea y este del Canadá, México, Estados Unidos, son la aplicación de la filosofía de la fraternidad y del amor, derivado del amor, pero llevado a lo económico y a lo político. También hay un tratado Asia-Pacífico. Se firmó este también hace más de 20 años
y donde participan México, Canadá, Perú, Chile y también Nueva Zelanda, Australia, eh, Vietnam, Japón, me parece que Corea también, Singapur. Entonces, se unen estos países, algunos de Latinoamérica y de Norteamérica, y de algunos de Asia y Australia, y firman ese Tratado Asia-Pacífico. Otra vez, tratado. O sea, los tratados son eso, símbolo de fraternidad, para lograr precisamente un equilibrio entre igualdad y fraternidad. Luego, yendo a otro punto, en la mayoría de los países del mundo ya existe lo que se le llama mediación jurídica. O sea, esta es otra alternativa. Cuando hay un problema entre una pareja que ya no se llevan bien, pues se inician los juicios de divorcio. O cuando una persona le debe a otra, se inician los juicios mercantiles, ¿verdad? Oye, tú me debes, pero no me pagas y cosas por el estilo, y se van a demandas. Luego, cuando hay problemas de golpes o que una persona mata al miembro de otra familia, se vienen las demandas penales. O cuando chocamos en la calle, ¿verdad? Cuando dos vehículos chocan, pues que yo, no, tú tuviste la culpa, no, yo tuve la culpa, y se van a una demanda. En todos esos problemas jurídicos, eh, en la mayoría, en la mayoría de los países del mundo, hay dos vías de arreglarlos. Uno, yéndose a juicios, juicios mercantiles, juicios penales, juicios familiares. Pero la otra forma que se ha inventado es la mediación jurídica. O sea, en lugar de irnos a juicios, vamos a una mediación jurídica. O sea, que es dialogar para llegar a un acuerdo. Esto es un poquito la frase que aquí en México conocemos, o en todo el mundo, no sé, yo creo que se conoce, que dice, es mejor un mal arreglo que un buen pleito. Entonces, la mediación jurídica es actualmente una forma de resolver los problemas mercantiles, penales y económicos entre las personas. Y esta mediación jurídica, pues no es otra cosa más que la fraternidad aplicada a lo legal, a lo jurídico. Ahora bien, desde 1948 y a la fecha, desde que entró la era de Acuario, cada vez la era de Acuario está entrando con más fuerza. Inclusive, no sé si ustedes han escuchado esta frase, nosotros aquí entre los miembros de la GFU, de la red GFU, a veces decimos, alguien dice, no, la era de Acuario va a entrar con nosotros o sin nosotros. Dice, la era de Acuario es automática y en parte tienen razón, ¿verdad? O sea, la era de Acuario está entrando y nosotros los de la red GFU se supone que estamos promoviendo disciplinas, enseñanzas para que esa área de Acuario entre más fácil. Sin embargo, independientemente de lo que hagamos los miembros de la red GFU y otras instituciones como la nuestra, la era de Acuario está entrando. Y como sabemos, la astrología es una manera que nos explica esas situaciones. En Plutón en Acuario es una posición astrológica que, que entró hace poco, que entró ¿qué fue? En 1900, en 2000, perdón, en 2020, ¿sí? Pero esta misma posición astrológica había entrado, o había estado Plutón en Acuario en 1799, previo a la Revolución Francesa. También esta posición Plutón en Acuario estuvo presente cuando termina la Guerra Civil en Estados Unidos. Y también esta posición Plutón en Acuario estuvo presente cuando inicia la Revolución Industrial en Inglaterra. Y ahora aparece en estos años, y esto nos indica que en esta década de los 20, del 2020 para acá, pues la era de Acuario está entrando todavía con mucho más fuerza. Pero todos sabemos que Plutón es destrucción, es transformación dolorosa. Y sí tiene que ser dolorosa para muchos.
los sistemas económicos, políticos, religiosos, educativos, científicos, deportivos, etcétera, etcétera, que funcionaron los últimos 200 años, ya ahorita no funcionan. Por eso vemos esa crisis en los países y vemos así que en nuestros países, Chile, México, Argentina, Brasil, Perú, Colombia y Centroamérica, pero inclusive en España, en Francia, en Alemania mismo, eh, ¿qué es lo que vemos? Que fluctúan los gobiernos, de repente entra un gobierno de izquierda y luego de repente uno de derecha. Entra un gobierno de izquierda y no puede resolver los problemas y la gente se enoja con ellos y luego elige uno de derecha. Los de derecha tampoco pueden resolver los problemas y la gente se vuelve a enojar con ellos y luego elige uno de izquierda. Y así andamos, ¿verdad? Entre la izquierda y la derecha, con la esperanza siempre de que alguno resuelva los problemas, pero nadie lo resuelve, inclusive se agravan los problemas. Entonces, eh, Plutón en Acuario nos habla de destrucción. Y bueno, en este momento, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo eso, una crisis mucho más fuerte, una crisis política y económica mucho más fuerte en prácticamente todo el mundo. Y bueno, ojalá que ya las personas que mandan políticamente en el mundo y que mandan en el terreno económico entiendan que se requiere un acuerdo universal y se requiere, como decimos, un borrón y cuenta nueva. Ponerse de acuerdo, ¿verdad? Ya no imponiendo la fuerza. ¿Trump qué es? Trump es un presidente que está imponiéndose, porque todos sabemos que Estados Unidos basa su poder en que tiene el mayor armamento del mundo y pues, por eso es el soldado del mundo, porque se impone por la fuerza, basado en su poder militar. Pero eso no es lo que requiere el mundo. En el mundo lo que requerimos es que todos los seres humanos, que todos los países, que todos los que dirigen el mundo en lo económico y en lo político, pues se pongan de acuerdo, tomen un acuerdo y claro, tendrán que sacrificar sus intereses personales. Sin embargo, eso pues ahorita todavía al menos se ve lejano que pudiera llegar a algo así. ¿Cuándo se va a llegar? Pues no sabemos. Algunos dicen que todavía nos faltan, estamos apenas llegando a los primeros 80 años de la era de Acuario. Y de acuerdo a lo que se ha visto en otras eras, las transformaciones de los países, las transformaciones del mundo que marcan las eras astrológicas duran 300 años. Entonces, todavía estamos a 300 años, a 200 años de que llegue la era de Acuario en la parte positiva. Ojalá que fuera menos, ¿verdad? Pero al menos el paso de la era de Aries a la era de Pisces duró 300 años. Y algunos expertos eh, han marcado últimamente que también todo este proceso de transformación del mundo moderno también va a tardar unos 300 años en que se reacomoden todos los intereses, porque se necesita que de alguna manera entendamos que ya no sirve lo que tenemos en el mundo, que nuestros sistemas políticos, económicos, culturales, educativos, jurídicos, religiosos, todo eso sirvió y fue muy bueno durante varios siglos y sobre todo los últimos 200 años, pero ya ahorita, por muchas razones, ya no, ya no nos sirven esos sistemas. Entonces se requiere renovarlos, pero para ello se requiere que quienes tienen ahorita el poder, pues lo entiendan y dejen que suceda el cambio, cosa que no va a estar fácil. Pero ahí está Plutón, y pues Plutón está haciendo que pasen cosas que están obligando a la sociedad a este cambio. Uno de ellos, pues fue la famosa pandemia, ¿verdad? Que para muchos fue algo creado por algunos países, para otros fue circunstancial, pero de uno u otro modo que haya sido la pandemia, no cabe duda que es algo que nos hizo ver a toda la humanidad de que pues no todo lo que decíamos que era cierto es cierto. Y ya mucha gente cambió de pensar a raíz de la pandemia. Pero vienen otras cosas muy fuertes, seguramente van a venir otras cosas muy fuertes, tal vez otras pandemias, tal vez hechos catastróficos, tal vez guerras muy cruentas, pero
desafortunadamente el hombre necesita y no cambia hasta que no pasan cosas de ese tipo. Pero estamos en ese cambio. Y bueno, ojalá que los que mandan en el mundo se den cuenta que la solución es la fraternidad, ¿sí? Que en lugar de buscar eh, hacer prevalecer la libertad o la igualdad, y cosa que no se han podido poner de acuerdo desde la Revolución Francesa hasta nuestros días, o sea, son casi 300 años, la humanidad ha estado en guerras, unos buscando disque la libertad, otros buscando la igualdad. Pero ojalá que los seres humanos, afortunadamente ya muchos han volteado a ver hacia la fraternidad para lograr una mejor convivencia y esa paz tan anhelada. Ahí vemos pues la importancia de ese término, fraternidad, que no es otra cosa, la fraternidad no es otra cosa más que el amor llevado a la práctica, ¿sí? O sea, la fraternidad es cuando yo ayudo, como decía ahí hace rato, cuando yo le ayudo a una viejita, a un ciego a pasar la calle, ahí estoy practicando el amor, pero al llevarlo a la práctica se llama fraternidad. Cuando yo le ayudo a un familiar o a un vecino a resolver algún problema, estoy siendo fraternal, ¿sí? O sea, estoy transformando el amor en un hecho y eso es fraternal. Ahora falta que eso se dé a nivel internacional. Eh, y hay que recordar esto por último. El Maestro Cristo en la era de Acuario, su gran enseñanza fue amaos los unos a los otros. Desafortunadamente su enseñanza, pues no le hicimos caso, 2000 años se quedó nada más ahí en una enseñanza y los seres humanos siguieron peleándose. Ahora el maestro de la Ferrier viene y nos dice, no, si ustedes lo han leído en los grandes mensajes, ¿qué es lo que nos dice el maestro de la Ferrier? Nos dice, yo no traigo ninguna enseñanza nueva, la única enseñanza es que lo que dijo Cristo es cierto, hay que amarnos los unos a los otros. Pero ahora en la era de Acuario nos toca estudiar, darle base científica para poner en práctica ahora sí el amaos los unos a los otros. O sea, en la era de Acuarios, la tarea es poner en práctica el amaos los unos a los otros, pero basado en la ciencia, basado en la ciencia y en el estudio del ser humano y de la sociedad. Y esto ya se está logrando, porque ya, por ejemplo, muchos neurocientíficos han estudiado el cerebro y se han dado cuenta que la mejor manera de que un ser humano en su interno tenga paz es a través de la meditación. Pero ahora ya lo están descubriendo los científicos a través de exámenes del cerebro y del comportamiento humano. Y también a nivel político, como vimos, ya algunos países han hecho tratados y en lo jurídico, también algunos sistemas judiciales del mundo han puesto en práctica la mediación jurídica en lugar de los juicios. Repetimos, todo esto es fraternidad. Ahí está la importancia de esta palabrita, que no es otra cosa más que el poner en práctica el amor. Pues, hermanos, esto es lo que les quería presentar, hacer ver cómo esa palabrita de fraternidad es una clave, es creo la clave eh, o una de las claves más importantes para resolver las problemáticas humanas, tanto en lo interno como en lo grupal. Pues, ¿qué piensan? Preguntas, opiniones, se vale de todo. Alguien que quiera comentar algo, preguntar algo. Maestro, yo quisiera hacerle una consulta al respecto. Sí, cómo no. ¿Me escucha bien? Sí, sí, ya escucho bien, sí. Ya, perfecto. Eh, la duda mía es si usted pudiera eh, indicarnos en más detalle la diferencia que existe entre capitalismo y comunismo. Yo lo que logré anotar es que el capitalismo busca promover la libertad, pero sacrifica
la igualdad, la imagen que está ahí. Y el comunismo, que seamos todos iguales, pero no libres. Me cuesta entender el concepto, por ejemplo, del capitalismo, promueve la libertad, pero ¿por qué? Si promueve la libertad y sacrifica la igualdad, ¿por qué una cosa se opone a la otra? Promueve la libertad, pero sacrifica la igualdad. Pues sí, desafortunadamente así es. Mm, ¿Por qué sucede esto? Eh, bueno, aquí tendríamos que ir a hablar del dinero, ¿verdad? El dinero es una herramienta que mm, tiene que ver con la economía. Nosotros decimos acá en los grupos esotéricos decimos que es una energía el dinero. Y bueno, pues sí es una energía. Pero bueno, yéndonos a lo que en la práctica, eh, al rol del dinero en el que juega en la práctica, en la vida cotidiana, pues el dinero tiene que ver con el trabajo. Entonces, el capitalismo propone que la gente trabaje libremente y que el que trabaja más, pues gana más dinero. Y el que trabaja menos, pues lógicamente va a tener menos dinero. Eh, pero tiene razón, yo comparto, hermano, su punto de vista. O sea, curiosamente, el capitalismo busca pues que haya felicidad en los pueblos. Y los que lo defienden dicen que es mejor, pero ya al practicarlo, pues resulta que hay algunos seres humanos que encuentran maneras de hacerse ricos muy fácilmente, pero desafortunadamente no de una manera muy ética. Y es lo que produce, este es el problema que hace cualquier sistema. El capitalismo es muy bueno si la gente fuera éticamente buena. El comunismo sería muy bueno si los que lo dirigen serían éticamente buenos. Pero desafortunadamente lo que hace que estos sistemas no funcionen es que quienes lo ponen en práctica o quienes se encargan de administrar los países bajo estos regímenes, pues son personas deshonestas, son personas deshonestas. Entonces, eso hace que los que tengan una empresa y los que manejen un gobierno bajo el régimen del capitalismo, a final de cuentas, se aprovechan y ponen en práctica cosas de tipo ilícito y a final de cuentas hacen que ellos se vuelvan muy, muy ricos y no les importa que algunos estén muy, muy pobres. Entonces yo creo que el capitalismo, si, si lo dirigieran personas honestas, sería la quinta maravilla. Igual el comunismo, ¿por qué los países comunistas no han llegado a tener armonía internamente? Pues por lo mismo, porque a final de cuentas, quienes mandan en esos países comunistas o socialistas, pues también caen en las deshonestidades y a final de cuentas les gana la ambición personal y entonces eh, ellos se enriquecen y el resto del pueblo pues vive pues en la pobreza o en la casi pobreza. Entonces yo pienso que el problema es la deshonestidad. Vivimos en un mundo de personas donde desafortunadamente los que detentan el poder les gana la deshonestidad. Y entonces eso hace que los sistemas no funcionen, que los sistemas no funcionen. Ahora, yo también quiero comentar aquí, no sé si ustedes han oído de los filósofos posmodernos. Dentro de las nuevas corrientes filosóficas hay una corriente que se llaman los posmodernos. Y fíjense que los posmodernos dicen algo
que uno de los filósofos posmodernos, no recuerdo el nombre, creo él es francés, habla de que en el mundo, él dice, ¿cómo dice? Él les llama relatos, algo así. Dice, las cuatro verdades que no son verdades, ya se demostró que no sirven. ¿Y cuáles son esas cuatro verdades que dicen los filósofos posmodernos que la vida nos ha demostrado que esas cuatro verdades no sirven? Bueno, una de esas verdades es el capitalismo, porque dice, los regímenes capitalistas decían que el capitalismo iba a hacer a los pueblos felices, y ya vimos que no es cierto, y tiene razón, ¿verdad? O sea, Estados Unidos, Europa, que son los países que son los que han puesto en práctica el capitalismo, pues no han resuelto sus problemas. Ciertamente viven mejor en general, pero también hay muchos problemas en sus países. O sea, dicen los filósofos posmodernos, entonces el capitalismo está demostrado que no sirve. Luego dicen los posmodernos, el comunismo, la verdad de los comunistas tampoco sirve, dice, porque hemos visto que en los países donde se ha puesto en práctica el comunismo o sus variedades como es el socialismo, como es Rusia, China, Corea del Norte y en América, qué sé yo, Cuba, Venezuela, Nicaragua, dice, son países donde también no han resuelto sus problemas. Lo resuelven en cierto grado, pero en el fondo no lo resuelven. La gente sigue sufriendo mucha pobreza. Entonces dice, el comunismo no sirve. No sirvió el capitalismo, no sirve el comunismo. ¿Cuál es la otra verdad que dicen los filósofos posmodernos que ha demostrado que no sirve para nada? Ellos hablan del cristianismo. Dice el cristianismo en sus diferentes facetas, dice, son las religiones. Ellos han dicho que donde haya un pueblo cristiano, ahí van a ser felices. Y tampoco ha sucedido. Ni el cristianismo, ni el budismo, ni el islamismo, en todos los países las religiones no han servido para que los pueblos sean felices. Por lo tanto, otra mentira que hay que descartar. Y luego, ¿cuál es la otra? Piensa, ¿hasta dónde van los filósofos posmodernos? La otra es la de la ciencia. Dice, porque los científicos decían, o siempre han dicho, no, no, cuando el ser humano tenga más conocimiento, va a lograr resolver sus problemas y van a ser felices. Pues estamos en un momento de la historia donde la ciencia está muy avanzada en todos los terrenos. ¿Y eso nos ha servido para resolver los problemas? Pues no, ni tampoco nos ha hecho felices. Entonces dicen los posmodernos, capitalismo, mentira, cristianismo, mentira, comunismo, mentira, ciencia, mentira. Y como decía el Chapulín Colorado, ¿y ahora quién nos va a salvar? ¿Qué vamos a hacer? Pues, ¿qué dicen los filósofos posmodernos? Pues hay que buscar otra cosa, que seguramente será una mezcla de capitalismo, comunismo, cristianismo y cientificismo, pero hay que buscar otra cosa. ¿Y qué nos dice la astrología, la era de Acuarios? Lo mismo. O sea, estamos en una era de Acuario donde el planeta es Urano. Urano es el planeta de lo novedoso. O sea, ciertamente el mundo tiene que buscar otra cosa, porque tiene razón, desde mi punto de vista tienen razón los filósofos postmodernos, y es lo que les decía, ya los sistemas financieros, culturales, científicos, religiosos, jurídicos, en el deporte, etcétera, en la misma alimentación, pues nos sirvieron varios siglos. Los últimos 200 años nos fueron muy buenos, pero ya llegó un momento en que ya esos sistemas no resuelven nuestros problemas. Hay que buscar otra alternativa. Y ahí es donde la fraternidad tiene su función, porque la fraternidad que nos dice, hay que juntarnos y buscar un acuerdo entre todos, ya no imponer. No, yo soy marxista y yo sé mucho de marxismo y mi teoría es la buena, y trata de convencer a los otros. Los capitalistas, no, yo soy capitalista, miren, mi teoría es la mejor. O yo soy cristiano, mi religión es la mejor. No, el budismo, yo soy budista. No, 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 ya estamos en un punto
donde todos debemos ser humildes y decir, vamos a sacar una, una estrategia, una estrategia común. Pero bueno, centrándome en su pregunta, hermano, de que decía, ¿por qué el capitalismo mm, que busca que la gente viva mejor, a final de cuentas sale lo contrario? Pues repito, para mí el problema es la corrupción, en pocas palabras, o sea, quienes dirigen, y esto sucede en los dos sistemas, en el comunista y en el capitalista. O sea, el problema es que los seres humanos, y más los que tienen el poder, se corrompen y echan a perder los sistemas. Ese sería mi punto de vista, señor. Bien, maestro, entonces, resumiendo, no es que sean malos los sistemas. Entonces yo entiendo que los sistemas son buenos y el problema está en que el ser humano en su vida diaria, en su aplicación, no actúa con ética ni moral. Por lo tanto, cualquier sistema que haya va a fracasar porque los sistemas los administran los seres humanos. Si no tenemos ética ni moral, nada va, cualquier sistema va a fracasar. Así es, sí, así es. Por eso ahí lo valioso del mensaje del maestro de la Ferrier, de nuestra institución, donde los primeros principios del yoga, que es no robar, no mentir, no, Pero no Chava, matar, no ser ambicioso, y tener control de sí mismo en lo sexual y en todo. O sea, definitivamente eso se requiere. Si los seres humanos no cayéramos en corrupción, el cristianismo sería una bendición, el capitalismo sería otra bendición, el comunismo sería otra bendición. Así es. Hermano Luis Enrique, adelante. Eh, muchísimas gracias, maestro, por tu explicación. Mucho tiempo que yo buscaba esto, la razón, y usted me lo ha aclarado con mucha sencillez. Muchísimas gracias. No, al contrario, a sus órdenes. Sí, Luis Enrique. Licenciado Sotero, Hola, ¿qué tal? yo pienso que, que el hecho de que tú nos des una plática y que no nos estés cobrando nada, que haces un servicio impersonal, yo pienso que por ahí empieza a resurgir un cambio, ¿no? Porque normalmente, pues, ese servicio que estás haciendo de ilustrarnos y no cobrar, lo estás haciendo de corazón. Y eso tiene mucho que ver en los cambios que se hacen en una sociedad, ¿verdad? Ya ves que decía el hermano mayor que va a haber un gobierno iniciático. Cuando dijeron eso, todo el mundo se quedó así en esos tiempos, ¿no? ¿Cómo que un gobierno iniciático, no? Donde el servicio sería como la prioridad, el servicio a los seres humanos, ¿no? Entonces, todos andamos buscando eso, las diferentes religiones, las diferentes organizaciones que el maestre, precisamente el tema que nos diste, pues es un punto, es el enfoque, es el foco de atención a ese cambio que se quiere hacer, ¿verdad? Porque siempre el cambio empieza con uno mismo, ¿no? A medida que cambiamos nosotros, pues va cambiando la sociedad y vamos cambiando todos y vamos mejorando, ¿no? En aquellos tiempos le preguntaban al maestro, estaba el maestro Domingo, que si se iba a llegar al comunismo, ¿no? Probablemente para allá vamos, decía, pero nos hace falta tiempo para eso, porque en la conciencia, pues ya ves, la conciencia va muy despacio, ¿no? La mente es muy rápida ahora con ese Urano que va a entrar a Géminis, pues la mente es muy veloz, pero la conciencia va despacito, como una tortuga, ¿no? Nos vamos haciendo consciente y vamos dando lo mejor de nosotros, los seres humanos, en las disciplinas, en el yoga, en las conferencias, y así es como vamos mejorando, pues, o sea, definitivamente un mundo mejor no lo vamos a conseguir de la noche a la mañana, como dijo el licenciado Sotero. Se necesitan años, dijo 200, 300, probablemente sea menos, no sabemos, ¿no? La historia lo va diciendo, ¿no? Pero lo que sí sé es que el servicio que presta la institución, la Gran Fraternidad Universal, es muy noble y es de mucha belleza, de mucha altura espiritual. Y todas las organizaciones
que están trabajando sobre eso, son muy nobles, o sea, siempre debemos ver el lado positivo, ¿no? Hay personas que prestan un buen servicio, hay personas que no, pero nosotros somos los que estamos dando el paso, ¿no? Dando ese servicio a la comunidad desde hace 40 años de Sotero, yo creo más. Sotero Herrera ha hecho un servicio muy bonito y lo felicito, ¿verdad? Porque siempre está al tanto de este trabajo, siempre hace sus noticias a nombre de la Gran Fraternidad y él no cobra ni un 5 ahí, o sea, podrá él en su trabajo ganar dignamente su sueldo, pero aquí él hace su trabajo, hace su servicio y yo pienso que por ahí vamos a empezar, ¿no? Haciendo un servicio cada ser humano, ¿no? En la medida que cada quien podamos, ¿no? Por supuesto. Pues muchas Así es. gracias, pero muy amable por su conferencia, por su plática, por su intervención, por sus puntos de vista, ¿no? Muchas gracias por todo, un abrazo. No, al contrario, muchas gracias. Así es, pues definitivamente el servicio, toca aquí el hermano Luis Enrique un punto muy importante, el servicio, ¿verdad? El servicio es otra de las palabras clave que nos da nuestra institución y el servicio, pues diría yo que es la siguiente, es la matesis del amor, ¿verdad? O sea, el amor, el ser humano lo transformamos en fraternidad, pero ¿cómo ponemos en práctica esa fraternidad, ese amor? Con el servicio, ¿verdad? Entonces van hilados ahí esos conceptos. Y pues ojalá que nosotros, nuestra institución, sabemos cuál es nuestro rol, cuál es el rol de nuestra institución, la Red Cultural para la Fraternidad Humana, ante el mundo que está en un caos, ante un mundo donde prevalece la corrupción, la violencia, la confusión, pues prevalece ser la luz, ser una luz. O sea, nosotros como Red Cultural para la Fraternidad Humana no vamos a poder pacificar el mundo en estos momentos, pero lo que sí vamos a poder hacer es que en mi persona, cada uno de nosotros, en nuestras personas, en nuestras familias, en nuestro círculo social, ahí poner en práctica los llamas, ¿verdad? La honestidad, etcétera, el servicio, para que independientemente de que en nuestro alrededor haya violencia, caos, etcétera, corrupción, pues haya una lucecita ahí que prevalezca, porque va a llegar un momento, sabemos también eso, que estamos en una transición de Piscis a Acuario, y por eso toda esta confusión social. Pero va a llegar un momento en que eso se va a ir asentando, y entonces los seres humanos que estamos en esta institución somos los que nos va a tocar recordarle a la humanidad cuál es el rumbo correcto de la vida, tanto en lo individual como en lo social. ¿Y cuál es el rumbo correcto? Pues eh, los llamas y los ni llamas, ¿verdad? No sé, alguna otra participación, alguna otra pregunta. Pues yo les diría que estemos, estemos, este, estemos contentos los que somos miembros de esta institución porque, porque estamos en el rumbo correcto. No sé si algunos, no me di cuenta a qué horas entraron todos, pero me gustaría nada más recordar lo siguiente de lo que les comenté hace rato, por si algunos no entraron a tiempo, compartirles esta, lo que les decía al principio. O sea, eh, ¿por qué extendimos los festejos del Maestre de la Ferrier, que antes era nada más una semana y ahora son 15 días, hasta el 4 de febrero? Porque hoy 4 de febrero, repito, se celebra el Día Internacional de la Fraternidad. Y este día se celebra porque el 4 de febrero del año 2019, en el país árabe de Abu Dhabi, se reunió el Papa Francisco
en ese año, 4 de febrero del 2019, y el líder musulmán Gran Imán al-Hazar Hamad al-Tayyib, y firmaron el documento sobre la fraternidad humana por la paz mundial y la convivencia común, que también se le conoce como Declaración de Abu Dhabi. Entonces, en razón de eso, la ONU declaró el 4 de febrero Día Internacional de la Fraternidad. Y aquí vemos la imagen donde el Papa Francisco está dándose un beso fraternal con el gran imán al-Hazar. Entonces, este es un símbolo de la fraternidad. Y por eso nuestra institución, por eso se decidió que los festejos que antes eran de una semana por la fraternidad humana para recordar el nacimiento del maestre de la Ferrier, ahora se extendió hasta el 4 de febrero. Ya tenemos varios años, 4 años, si mal no recuerdo, o 5, que así lo llevamos a cabo. Y por cierto, quiero comentar que uno de los que propuso esto, que lo hiciéramos esto en la institución, aquí está presente, Juan Rangel. Juan Rangel es uno de los miembros de esta institución, que precisamente él propuso que los festejos de enero se extendieran no una semana, sino 2 semanas hasta el 4 de febrero. Gracias por estar aquí, Juan Rangel. No sé si quieres comentar algo. Sí, sí, muchísimas gracias, Sotero, Reverendo Gagpa. Sí, entramos, la Escuela Unitaria de Mediogenian y Genian de Artes Marciales de esta zona de Querétaro, por eso entramos ahorita. Y de una vez estamos aprovechando esta interesante plática, Sotero. Y efectivamente, esto es el Día Internacional de la Fraternidad Humana. Entonces, y aprovechando las diapositivas, no sé si tengas inconvenientes, Sotero, en que pases nuevamente las diapositivas. Están muy interesantes, así rápidamente, para que los integrantes de la escuela unitaria, las vean. Digo, abusando de tu tiempo. Muchas gracias. Sí, cómo no. Gracias, ahorita las pasamos. Sí, Edgardo de Chile, ¿nos querías comentar algo? Efectivamente, yo quería tomarle, me pareció que estaba Elena Petrovna Blavatsky en una diapositiva. Esa me gustaría verla y tengo otra pregunta en el sentido que, ¿cuáles son las actividades que debiéramos hacer los miembros de la GFU para colaborar y que el concepto de fraternidad se lleve a cabo? ¿O todo se reduce al sentido de servicio? Así es. Muy interesante tu pregunta. Ahorita voy a pasar las diapositivas, Juan. Eh, pero contestando a lo que dice Edgardo Figueroa de Chile, la pregunta, eh, fíjate que en el pasado encuentro del EXOA, ahora en julio del año pasado, al analizar nuestra institución eh, y sobre todo los escritos del doctor de la Ferrier, el año pasado se hizo un ciclo de la historia de la red GFU y por ahí me tocó exponer un tema y ahí analizamos las crestomatías del maestre de la Ferrier y el maestre de la Ferrier, resumiendo toda su enseñanza, él nos indicó que teníamos que, resumimos en 7 áreas de trabajo lo que tiene que hacer nuestra institución. Y en nuestra institución todavía faltan algunas áreas de trabajo que no se han puesto en práctica, como decía el doctor de la Ferrier. O sea, en nuestra institución, una gran área de trabajo es el estudio del esoterismo. Y es así que nos dedicamos a estudiar las ciencias sagradas, la astrología, el yoga, etcétera, la magia, la teurgia. Otro gran área de trabajo es las disciplinas. Ser vegetarianos, hacer yoga, practicar meditación, son las disciplinas. Esa es otra gran área de trabajo. Eh, pero hay otras que no hemos puesto en práctica. Una de las áreas que el maestre de la Ferrier nos dejó fue la asistencia social, y eso casi no lo hemos hecho. O sea, si ustedes leen las crestomatías del maestro de la Ferrier, ahí no una, no 10, no 20, yo creo que como 50 veces o más el maestre ahí dice,
por favor, hermanos, eh, abran dispensarios médicos para la gente que no tiene derecho a hospital, abran comedores para mucha gente que no tiene que comer, abran este orfelinatos para tanto niño huérfano que hay en el mundo. Entonces, eso y muchas otras cosas nos ha faltado a nuestra institución. Nuestra institución, esa parte de la asistencia social, casi no la hemos trabajado. Lo único que yo recuerdo es que el maestro Chaya Michan, sabemos que él durante muchos años tenía un orfanato, un orfanatorio por allá en Morelos, me parece. Pero fuera de ahí, es una parte que nos falta, ciertamente, hermano Edgardo, como otras muchas también. Por cierto, doy la bienvenida a Ari Regis, hermano de Haití, que está aquí presente, lo veo. eh, Hermano Ari Regis, gracias por estar presente. Él es de Haití y, y pues por allá tiene un grupo de yoga. Es un país muy difícil, Haití. Sabemos que allí yo creo que es el país de América o uno de los del mundo donde hay más pobreza y violencia. Y a pesar de eso hay gentes como Ari que, que llevan el mensaje del maestre a ese lugar. No sé si quieras comentar algo, Ari. Bueno, agradezco la, el saludo a Haití y a través de mi persona. eh, me- no sabía de ese encuentro. Casi hace poco, como una hora, me di cuenta que había esto y me dije, no, me voy a conectar. Porque realmente me interesa mucho saber de todas las áreas en que la GFU eh, tiene su misión, ¿no? En realidad, sí sería importante que uno saber. Hace poco hablaba, por ejemplo, de la comunicación. Me acuerdo que leí realmente que el maestro hablaba mucho de que se tiene que difundir mucho lo que su mensaje o de la orden por los medios de comunicación, por los periódicos. Bueno, en aquel momento no había tanto ese tipo de medios de digitales, ¿no? Que permite tener mayor difusión y mayor participación. Entonces, pero creo que la GFU tal vez necesitaría meterse mucho más en eso. Bueno, la cuestión es que yo soy comunicólogo, ¿no? Entonces eso me interesa, pero yo creo que debe de haber diferentes otras áreas en que uno puede aportar su servicio, ¿no? A mí creo que es interesante lo que estoy escuchando. Gracias. Y saludos a todos. No había dicho anteriormente, al principio, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Aris. Pues tienes razón, que tú eres comunicólogo. Fíjate que yo también soy comunicólogo, también soy periodista. Y también esa es otra de las áreas que el maestro Laferrier nos encargó mucho que hiciéramos y también casi no se hace. ¿A qué me refiero? Él hablaba de hacer un trabajo editorial. Es decir, bueno, cuando el maestro vivía, el maestro Laferrier, pues él hablaba de escribir libros, de editar libros, revistas, periódicos. Ahorita, pues ya se pasó, ahorita más bien lo de momento es lo digital. Entonces también necesitamos hacer un gran trabajo digital. Algo se hace, pero todavía no es todo lo que se puede hacer. Entonces tienes razón, los que, los que somos comunicólogos, que somos parte de esa institución, pues ahí tenemos una gran área de oportunidad, ¿verdad? Entonces, pasando a lo que me pedía Juan Rangel de darle una repasada a las diapositivas que veíamos, pues así rapidito decíamos que lo que estoy presentando es la importancia de la fraternidad humana en un análisis histórico-filosófico. Hoy es Día Internacional de la Fraternidad Humana, el 4 de febrero, y
Esto surgió a raíz de que el 4 de febrero del 2019, en el país árabe de Abu Dhabi, se reunieron el Papa Francisco y el gran imán Al-Azhar. Entre los árabes, imán es como un cardenal dentro de la Iglesia Católica. Entonces, el gran imán, o sea, el líder principal del islamismo, se reúne con el Papa y ahí vemos cómo se dan un beso y emiten ese 4 de febrero del 2019 el documento sobre la fraternidad humana por la paz mundial y la convivencia común, que también se le conoce como Declaración de Abu Dhabi. Y el 20 de agosto se conforma un Comité Supremo para la Fraternidad Humana. En este Comité Supremo se plantea el documento sobre la fraternidad humana, donde se exhorta a la paz y a la coexistencia en el mundo. Eh, y lo firman varios líderes religiosos y participan varias organizaciones como la ACNUR, que es una agencia de la ONU para fines humanitarios, y también la PMA, el Programa Mundial de Alimentos, también la UNICEF y también la OMS, Organización Mundial de la Salud, y la Suma Fraternidad, que es otra oficina de la ONU para efectos de ayuda, y también el voluntariado internacional Milonga, que son organizaciones que ayudan sobre todo a países que tienen problemas con refugiados. Y también participa nuestra institución, la Red Cultural para la Fraternidad Humana, Red GFU. Entonces, a raíz de eso, se establece, la ONU establece que el 4 de febrero es el Día Internacional de la Fraternidad. Y bueno, pues en el caso de nosotros como institución, pues queda al dedillo ese acuerdo de la ONU, porque ustedes recordarán que el doctor de la Ferrier dijo que en todas las edades ha existido una gran fraternidad universal, en todas las civilizaciones, ¿sí? Y por ello, él a esta institución le denomina Gran Fraternidad Universal. Por cierto, aquí en México, hace, hace unos años, cuando llega el presidente López Obrador a México, aquí en México hay cuando se celebra la independencia del país, que es el 15 de septiembre, aquí en México se acostumbra una ceremonia que se le llama el grito, que se hace cada 15 de septiembre. Y tradicionalmente los presidentes siempre decían lo mismo: viva la libertad, viva Dolores, mencionaban el nombre de 2 o 3 héroes mexicanos, y viva México, viva la libertad, pero causó mucha novedad como cuando el presidente López Obrador en el 2018, en el grito del 15 de septiembre del 2018, y todos los demás años, él también le añadía a esas frases, le añadió la frase: viva la fraternidad universal. Entonces aquí en México, pues eso nos gustó mucho porque les mencionaba, ¿verdad? Y algunos decían, es que es masón el presidente y cosas de esas, pero fue muy significativo, ¿verdad? Que en ese sexenio, y me parece que ahora también la presidenta también menciona esa palabra cuando da el grito de independencia de México, que es una ceremonia donde se recuerda la independencia de México. ¡Viva la fraternidad universal! Entonces, y aquí estamos viendo cómo en el islamismo, en el brahmanismo, en el taoísmo, confucianismo, judaísmo, cristianismo, eh, en, en todas las se menciona la importancia de el ayudar a nuestro prójimo, ¿verdad? Y, y pues eso es lo que estábamos comentando, y veíamos que en 1948 inició la era de Acuario, y es cuando se fundan las Naciones Unidas con la intención de que el mundo viva en paz. Esto no se logra del todo, pero pues sí ha ayudado en algo. Y ahorita que el mundo está en gran conflicto con las actitudes del presidente Trump, que ha renovado esa agresividad hacia todo el mundo, pues se ve otra vez la necesidad de crear, de darle fuerza a las Naciones Unidas. Les decía que hace 15 días hubo la cumbre de Davos, donde estuvieron los principales presidentes del mundo, y ahí el primer ministro de Canadá dio un discurso muy bonito, el discurso que más gustó a todo el mundo, porque él habla de esto precisamente,
de que con estas actitudes de Trump el mundo está cambiando, se está dando cuenta de que en realidad no había paz, pero entonces dice, hay la necesidad de lograr una verdadera paz, un verdadero acuerdo. Y entonces, lo que yo comentaba es que eh, en el caso de, hablando de la paz, tenemos precisamente la herramienta de la fraternidad. O sea, a partir de la Revolución Francesa, en la Revolución Francesa se terminó la época de las monarquías al grito de libertad, igualdad y fraternidad. Sin embargo, durante los últimos casi 300 años, el mundo estuvo dividido entre los capitalistas que buscaban la libertad, sacrificando la igualdad, y otros países comunistas que buscaban la igualdad, sacrificando la libertad. Pero ahora llegamos en un punto donde tanto países capitalistas como comunistas, pues ya están todos revueltos. Pero lo peor de todo, lo malo de esto, es que eh, ni hay libertad ni hay igualdad. O sea, la mayoría de las gentes estamos sin libertad y sin igualdad. Pero entonces aquí viene la fraternidad a salvarnos. La fraternidad es la solución. Y así tenemos que en Europa nace la Unión Europea. La Unión Europea es poner en práctica la fraternidad en lo político. También los tratados de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, o el Tratado Asia-Pacífico entre países latinoamericanos y asiáticos y Australia. Y en términos jurídicos, nace la mediación jurídica de unos 10, 15 años para acá, cada vez más, en lugar de que las personas cuando tienen un problema jurídico, mercantil, penal o civil, en lugar de ir a un juicio, existen las instancias de mediación jurídica. ¿Por qué? Porque es más fácil llegar a un acuerdo que seguir un largo juicio. Entonces vemos cómo la fraternidad es un valor que se puede poner en práctica tanto para solucionar problemas entre personas o entre países, ya sea cuestiones de tipo jurídico, económico o político. Pues eso es lo que, en resumen, hermano Juan Rangel, muy reverendo, lo que vimos, ¿verdad? Sí, sí, muchísimas gracias, Sotero, reverendo Garpa Sotero. Sí, fíjense, hemos estado platicando aquí en la Escuela Unitaria de Medio Genial y Genial, cómo llevar a la práctica todo esto que nos trajo, que nos recordó, porque no nos los trajo, ya había habido muchísimos iniciados, Quetzalcóatl, Huiracocha, Yeshua, Hermes, etcétera, etcétera, y grandes, y muchos otros grandes maestros, también iniciados, o grandes líderes incluso, este, que a nivel internacional o nacional han llevado a cabo esto. Y en la escuela unitaria decíamos, eh, realmente, más allá de, como bien comenta aquí Sotero, más allá de capitalismo, socialismo, comunismo, dictaduras, los zares en Rusia, etcétera, hay muchísimos sistemas, ha habido muchísimos sistemas organizativos, económicos, políticos a nivel internacional, ¿no? Eh, pero como dice el maestre, y han dicho todos los grandes maestres, eh, realmente lo más importante es la fraternidad, la fraternidad. Pero ¿qué es la fraternidad y cómo se practica la fraternidad? ¿Cómo se lleva a la práctica? Este, primero, lo han dicho de diferentes formas, ¿no? Yeshua, el gran maestro Yeshua, decía, amar los unos a los otros, o ama a tu prójimo como a ti mismo, o sea, ama a tu próximo, a tu próximo, a tu prójimo. Por ahí decía el maestro Serra, por ahí se empieza con los próximos, ¿no? Y por eso tan importante llevar a la práctica el acompañarnos en la vida. Realmente la vida es tan efímera, el tiempo se va tan rápido, y la vida es agridulce. Hay momentos dulces, hay momentos agrios, complicados.
Y en los momentos dulces y los momentos agrios, la propuesta de la red GFU y de las escuelas de la Suprema de la Acuarios en sus diferentes senderos, este, es apoyémonos, pero no nada más en las reuniones, sino que me platicaban justo de los mormones, cómo hacen un listado. No es que esté promoviendo que se adopte la religión mormona, no, para nada, ¿no? Es respetuoso, pero sí hay que aprender de todos. Y entonces me estaban platicando una genial que está allí precisamente, que hacen un listado y asignan a una persona para que les hable. Oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te está yendo de salud? ¿Cómo te está yendo en tu economía? Etcétera. Y eso es muy bonito, esa es la fraternidad llevada a la práctica, el ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Entonces es una cosa que estamos adoptando poco a poco aquí en nuestra escuela unitaria. ¿Cómo está el otro? Yo soy el camino, la verdad y la vida, como enseña el gran maestro Yeso. No es así que reúnanse nada más 2 horas una vez al mes o una vez cada semana a escuchar o a rezar unas oraciones o a meditar o a lo que sea, ¿no? No. Es la vida cotidiana. ¿Cuál vida? La vida cotidiana, las 24 horas, los 7 días a la semana. Entonces es importante, es bien importante llevar a la práctica eso. Reitero, si obtuvo por ejemplo, si se tituló, felicidades porque te titulaste. Si está enfermito o enfermita, oye, mis mejores deseos, ¿en qué te puedo colaborar? Ese es, esa es la fraternidad. Y eso va más allá, reitero, del comunismo, socialismo, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es en lo grupal, esa es la propuesta milenaria. Y algún día en el Consejo Mundial de la Red Jesús estamos bien convencidos, algún día toda la humanidad que habita este hogar llamado planeta Tierra, que es un hogar hermoso, algún día comprenderemos que todos somos hermanos, y que nuestra madre tierra, como decía Pachamama, nuestro padre sol, Pachapapa, que es real, no es filosófico, es real. Nos alimentamos con los nutrientes que da nuestra madre tierra, nos protege nuestra madre tierra de todo lo que hay en el espacio, nos da oxígeno, nos traslada en todos esos movimientos de la Tierra que está llevando a cabo alrededor del Sol, etcétera. Es verdaderamente nuestra madre. Y todos estamos en su vientre. Por eso todos somos hermanos, en realidad, ¿no? Algún día comprenderemos todos que nos va a ir mejor, en síntesis, nos va mejor cuando nos ayudamos unos con otros. Nos va mucho mejor en lo grupal y en lo individual, pues nuestro arquetipo que tenemos, nuestros grandes ejemplos, esos jovencitos, jovencitos de 33 años, qué barbaridad, un desarrollo físico, una madurez emocional tremenda, una capacidad intelectual impresionante y una conexión con la vida, con las energías dadoras de vida, llámenle como quieran, Dios, gran arquitecto, etcétera. A los 33 años, esos jovencitos que se llaman los Quetzalcóatl, los Budas, los Huiracochas, los Cristos, los Hermes, como se les quiera llamar, verdaderamente son un arquetipo, son un modelo a seguir poco a poco a través de las escuelas de la SOA o las escuelas iniciáticas milenarias. Vamos echándole ganitas siguiendo ese gran ejemplo. Ese gran ejemplo. No sé hasta dónde lleguemos a su nivel, porque pues, son tremendamente desarrollados, son seres humanos tremendamente desarrollados, tremendamente disciplinados, tremendamente conectados con la vida, ayudando a toda la humanidad, pero pues ahí vamos poquito a poquito, ¿no? Entonces, enhorabuena y qué bien, como dice Sotero, justo el Consejo Mundial está promoviendo estas actividades del Día de la Fraternidad Humana. Qué bien que se vaya reconociendo la fraternidad humana, que se le haya asignado un día a nivel mundial y concluye nuestras actividades eh, programadas, porque deben seguir todo el año, pero programadas el 18 de enero, día del natalicio del avatar de esta era del Aquarius, ¿no? El maestro Serge
reinando. Así es que qué bien que se esté difundiendo todo esto. Muchas gracias. Y bueno, hay que llevarlo a la práctica para que nos vaya mejor, nos va a ir mejor si le echamos ganitas y nos va a ir en lo individual y en lo grupal. Nos va a ir mejor, eso sí se los aseguro. No hay pierde. Muchas gracias. Gracias, Juan Rangel, así es, muy reverendo. Pues amigos, así llegaríamos al final de esta charla. Y pues Miriam, adelante, ¿cómo estás? Gracias, Otero. Buenas tardes. Aquí muy contenta. De hecho, en la mañana le decía a Juan que se me hacía increíble que todo coincidiera en que la ONU pusiera el Día Internacional de la Fraternidad Humana. Y le dije, qué curiosidad que coincide con el signo de Acuario, que es la fraternidad. Y ahorita escuchándote. Y la otra charla que habías dado de las circulares del maestro de la Ferrer, que está por ahí grabada, para los que no la vieron, o sea, es un trabajo impresionante, impresionante, impresionante el que hizo el doctor de la Ferrier, todo lo que escribió, eh, que ni siquiera yo misma he podido acabar de leer todo y ya tengo más de veintitantos años. Todo el esfuerzo eh, de todos los que, tan solo del doctor Laferrier, José Manuel Estrada, pero no solo de ellos, sino de muchos grupos de personas que trabajaron durante miles de años. Los que no vieron el ciclo de historia milenaria de la GFU, véanlo. Y estamos preparando el segundo ciclo, va a estar súper interesante, de personas que han luchado por este ideal de la fraternidad humana desde que se creó la humanidad misma. Y a pesar de la violencia en el mundo y problemas y todo, existimos algunos locos como Sotero, como los que estamos en el Consejo Mundial, como todos los que estamos aquí, que ponemos un granito de arena porque se cumpla este ideal de la fraternidad universal en el planeta. Muchas felicidades, Sotero. Muchísimas gracias. Gracias Gracias, a todos. Miriam, muy amable por Muy, tu muy comentario. bienvenida su locura, Miriam. Y tiene razón, ¿verdad? Así un poquito en broma, por ahí cuando alguna persona a veces nos pregunta, yo creo todos alguna vez hemos contestado, pues somos ¿y cómo están luchando ustedes por algo que va a ser para 2000 años? Pues así, a lo mejor estamos un poquito loquitos, ¿verdad? Pero así es, sabemos que estamos haciendo un trabajo para toda una era. Así es. Pues gracias a todos por estar. Aquí veo a Lourdes Noemí Ramos en Oaxaca, eh, que también hace una gran labor en nuestra institución. De veras, te felicito, Lourdes Noemí Ramos, porque eres una de las grandes impulsoras de, del trabajo de nuestra institución. No sé cómo le haces, cómo te das tiempo, pero impulsas mucho trabajo en los ashrams de nuestra institución, en Oaxaca y en Cuautla y en Coatepec y en muchos lados. En Colombia de repente tenemos Gracias, muchas gracias, Otero. Qué gusto saludarte y haberte escuchado toda esta interesante conversación, porque en realidad has permitido que participemos, que comentemos. Pues yo también te felicito, Sotero. Y pues hay que seguir adelante, ¿verdad? Hay que seguir promoviendo, seguir trabajando por esta institución que nos dejó nuestro fundador y cofundador. Gracias, gracias, Otero. Un abrazo y saludos a todos. Gracias, saludos a todos, de veras, a Sara Trujillo de Querétaro, aquí a Alejandro Ruelas, a Sandra, a Gonzalo Lara, que nos acompaña desde Tampico Madero, desde Tampico. En fin, Roxana, Yasmín, todos, saludos de veras. Ari, Luis Enrique desde Sinaloa, ¿verdad? Allá en Sinaloa, Sonora, Sonora, te mando un abrazo y a ti a todos. claro que sí. Saludos desde Chile, también Edgardo, Mavi. En fin, a seguir trabajando por la fraternidad. Hasta luego, gracias a Sí, todos. sí, muchísimas Adelante con los gracias. faroles. Nos Muchas quedamos gracias. nos quedamos los de Adelante. escuela unitaria y los quienes más gusten quedarse. Vamos a estar todavía 20 minutitos aquí. Vamos a revisar el gran arcano.